En un mundo donde las urnas es el pulso de la voluntad popular y la voz de cada ciudadano resuena en cada papeleta, surge una pregunta. ¿Cuál es el precio de este privilegio? En este reportaje nos adentraremos en el precio de vivir en democracia. Un precio que va más allá de lo económico, lo social o lo moral. Por lo cual les invito a que me acompañen en este recorrido para que juntos podamos descubrir cuál es la cifra de esta fundamental inversión de nuestro futuro colectivo desde el punto de vista público. En obras públicas lo que tenían eran 2 volquetas y una moto niveladora. Me parece, sí, también había una gallineta. No había, y en ese entonces no es como ahora que se tiene un presupuesto asignado. En ese entonces había que hacer bastante gestión. Había que movilizarse en los diferentes ministerios. Él había estado en minoría, en oposición, pero aún estando en esa condición, era invitado por el alcalde para ir a la ciudad de Quito a hacer ciertas gestiones en ciertos ministerios, no como en ciertos lugares que a los que no están de lado, pues no son tomados en cuenta. Podía ser parte de la función pública. Y el que era parte de la función pública llegaba para sumarse a un equipo que debe rendir en el trabajo. Y el requerimiento que la institución está también necesitando, no buscando, como quien dice, personal a dedo para que venga y ocupe tal o cual sitio, no, sino dentro de funciones específicas que se debe cumplir dentro de la institución pública. En ese entonces fue posible porque había una capacidad intelectual de cómo primeramente tratar con el ser humano y después también de cómo poderles encaminar en una forma colectiva sin estar buscando los intereses personales o intereses económicos, peor políticos, sino que se buscaba un interés que vaya en beneficio de toda la colectividad. Hola mis amigos, hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes cómo crece la función pública, cómo crece una institución pública. Porque muchas veces pensamos que una institución pública solamente está allí y que va a crecer conforme cada uno quiera ir incrementando, pero no debe ser así. Aunque en algunos lados sí es así, pero no debe ser así. Voy a tomarme la molestia de hablar con el ejemplo de el doctor Edwin Cortés Naranjo, que él llegó a la municipalidad del Cantón Santiago de Píllaro allá por el año de 1996 y se quedó específicamente por 13 años.
porque ganó las elecciones del 96, la elección del año 2000 y la elección del año 2004. Y en el cantón Santiago de Píllaro, en la historia del cantón, es el único alcalde que ha podido ganar 3 elecciones seguidas. Se han habido en otro lado, como en Guayaquil, Tiempo de Nebot, pero acá en la provincia de Tungurahua, y en específicamente lo que es el cantón Santiago de Píllaro, es la única persona que ha podido lograr aquello. Después de él, todos los alcaldes subsiguientes lo han intentado, pero lastimosamente no han podido lograrlo. Me tomo esta molestia porque es el ejemplo más claro que se me viene a la mente para poder compartir con ustedes, porque el doctor Edwin Cortés Naranjo cogió a un municipio sumamente pequeño en ese entonces. De lo que me puedo recordar, había el departamento de planificación, el departamento de obras públicas, había también lo que era, no departamento, pero sí de ley, lo que es tesorería, que está dentro del departamento financiero, el espacio de secretaría, y por ahí algo que se me puede estar escapando, pero es un municipio sumamente reducido. En obras públicas lo que tenían eran 2 volquetas y una moto niveladora. Me parece, sí, también había una gallineta. No había más. Y así, un municipio sumamente pequeño, pero que con la capacidad de él como administrador empezó a ir gestionando, y en ese entonces no es como ahora que se tiene un presupuesto asignado. En ese entonces había que hacer bastante gestión, había que movilizarse en los diferentes ministerios con un proyecto debajo del brazo, y en base a ese proyecto le podían asignar tales o cuales recursos. Era como se manejaba. Y así pues el municipio empezó a dar sus primeros pasos hacia su desarrollo, ya no hacia la conformidad, sino hacia su desarrollo. Se creó el área de cultura. Ya para el área de cultura, pues al crearse el área de cultura, se necesitaba alguien que ocupe ese espacio. Complementariamente, un tiempo después, se va creando lo que es la escuela de danza. Y en el proyecto de la escuela de danza también se añade pues a un profesor que dé clase de escuela de danza. En esa misma área se crea, digo usted, lo que es la escuela de artes, y también para aquello se asigna a una persona que dé clase en la escuela de artes. De la misma manera se creó la escuela de fútbol, y para aquello una persona que dé clase pues a los niños de la escuela de fútbol. Y así puedo ir nombrando. Se creó el patronato
de amparo social, y para aquello, las personas que iban a trabajar en esas diferentes áreas. Se crea lo que es el asilo de ancianos para que las personas que tengan cierta edad y que por diferentes dificultades en la familia tengan un espacio digno en donde concluyan sus últimos días. Y para ellos también el personal, aparte de los implementos, el personal que va a trabajar allí en el cuidado de estas personas. Se hizo convenio con la escuela Juan Montalvo, en donde la escuela Juan Montalvo se le convirtió en una escuela inclusiva, porque a los niños que tenían cierta discapacidad no se le daba un trato humano. Entonces con esto de la inclusión en la escuela Juan Montalvo, a los niños se les dio un trato humano, que ellos también reciban su educación necesaria. Se les puso un transporte para que les vayan a llevar y les vayan a dejar. O sea, cómo fue creciendo en específicamente el municipio de Píllaro en base a este tipo de propuestas. En cada propuesta que se hacía, se iba pues necesitando también el personal que vaya a trabajar específicamente en esa área. Entonces así el municipio fue creciendo en sus diferentes áreas, en sus diferentes espacios. No como hoy día que una persona para entrar a un municipio está esperando de que alguien se jubile o de que alguien se muera para poder ocupar esa vacante. En el mejor de los casos. Porque hay otros casos que sencillamente le meten, como quien dice, le ponen a dedo, y eso viene a inflar el rol de la función pública, pero no hacer una labor eficiente, sino que sencillamente viene a, como hablan en términos vulgares, a hablar del piponazgo. Pero en ese entonces, para que alguien sea parte de la función pública, llegaba con un proyecto, diríamos, bajo el brazo, y en base a ese proyecto es como se incursionaba dentro de la función pública. Y no por traer un proyecto ya estaba garantizado de que va a ser parte de la función pública. No, sino que el proyecto debía ser analizado y luego de un análisis considerar que si es viable y que si va a ser sostenido en el tiempo, entonces se lo ejecutaba. Y si no pasaba, como quien dice, las pruebas, aquel proyecto lastimosamente se quedaba en una simple idea. Así pues, he dado un pequeño resumen de la administración o de los 13 años de administración de el doctor Edwin Cortés Naranjo como alcalde del Cantón Santiago de Píllaro, llegando a constituirse en uno de los mejores alcaldes a nivel nacional, aunque para muchos pillareños hablar de este tema y de este personaje se sienten incómodos, pero para los que no somos de acá y que no tenemos compromisos con nadie, podemos hablar
con libertad, dándole la honra a quien se debe dar la honra y no deberle nada a nadie. En ese entonces, el municipio de Pillarot era puesto como un ejemplo de cómo se debe llevar un municipio. En ese entonces el municipio de Pillarot tenía una función como un ícono en la provincia de Tungurahua, y a nivel nacional me parece que habían 2 municipios. Me creo que el otro municipio era el municipio de Montúfar, que también tenía cierto sistema, porque aquí en el municipio de Pillarot se hacía el presupuesto participativo, es decir, que cada una de las parroquias tenían un grado de participación, y de esta manera se repartía pues un poco, digamos, equitativamente el bien público para que todas las parroquias sean, en este caso, beneficiadas. Acá se lo hacía a ideas propias de la administración que acabo de mencionar, mientras que en Montúfar ellos lo hacían porque recibían un dinero de ONG internacionales. Pero en este caso aquí en Pillarot fue la forma como el municipio fue creciendo, aprovechando los diferentes espacios que había dentro de la colectividad, y que el trabajo que el municipio hacía era repartido entre todos los pillareños. Es decir, que no era necesario de que usted entre a la institución pública para tener trabajo, sino que la institución pública era una fuente que generaba el trabajo para toda la comunidad, porque cuando hacían tal o cual obra, trabajaba el carpintero, trabajaba el señor de los vidrios, trabajaba el señor herrero, es decir, que trabajaba el albañil, toda la comunidad tenía pues fuente de trabajo, porque también vendía el señor de la tienda, vendía el señor que tiene la ferretería, vendía el cemento, vendía el hierro, vendía el clavo. Todo giraba en torno a lo que era el Cantón Santiago de Pillarot. Entonces, de esta manera, era como este doctor Edwin Cortés Naranjo tenía a toda la comunidad, dicho vulgarmente, metidos en el bolsillo. Todos estaban contentos con él. Llegaban el día de las elecciones, todos iban y votaban Cortés, Cortés, Cortés. ¿Por qué? Porque la forma de trabajar era una forma integral. Aún dentro de las juntas parroquiales, puedo recordar en aquel entonces, de las 7 juntas parroquiales, que en ese entonces no tenían un sueldo, sino que era un trabajo a honores que se hacía. Pero de las 7 juntas parroquiales, 6 juntas eran aliadas al doctor Edwin Cortés Naranjo, alcalde en ese entonces. Y una junta, me recuerdo que la junta de presidente Urbina, específicamente con el doctor Machuca, que estaba de presidente, era el único que era de otra línea política, por así decirlo.
Pero ¿qué fue lo que hizo la administración en ese entonces? Si el doctor Machuca, que no es de nuestra línea política, es el único, mejor pongámosle a él de presidente de las juntas parroquiales o de la asociación de juntas parroquiales. Y efectivamente le ponen a él como presidente. Y él ya como presidente, ya todos estaban trabajando en una sola integración. De esta manera, todos miraban hacia un solo objetivo, hacia una misma propuesta. Como dije pues en un video anterior, dando el testimonio del licenciado Rogelio Velastegui, que él había estado en minoría, en oposición, pero aún estando en esa condición, era invitado por el alcalde para ir a la ciudad de Quito a hacer ciertas gestiones en ciertos ministerios, no como en ciertos lugares que a los que no están de lado, pues no son tomados en cuenta. Pues en esa oportunidad eran tomados en cuenta todos los señores concejales, directores, todos eran hacia un solo objetivo. Y los que les estoy compartiendo, ustedes los pueden también revisar, ahí están en archivos en silencio, en los documentales de Papingo Producciones, de cómo se manejaba antiguamente la función pública y específicamente el ejemplo que estamos dando del doctor Edwin Cortés Naranjo, que sirve de ejemplo no solamente para los pillareños, sino que para todas las personas que les interese este tipo de contenido. Un ejemplo a seguir. ¿Por qué ganó 3 elecciones seguidas? En ese entonces, las personas que iban a ocupar un cargo dentro de la función pública no tenían que ir ni con cuyes, ni con gallinas, peor con dinero. Como se escucha de un tiempo a esta parte, no podemos asegurar, sencillamente se escucha decir por allí, yo di tanto, se escucha decir. Dentro del pueblo se dice en voz baja. Pero como dijo un cantante por allí, aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. En ese entonces, nadie pagaba un centavo para ser parte de la función pública, sino que cada uno, conforme primero a la necesidad y después, conforme a su capacidad, podía ser parte de la función pública. Y el que era parte de la función pública llegaba para sumarse a un equipo que debe rendir en el trabajo y no convertirse en un parásito dentro de la institución pública. Pues, en esos 13 años que tuvo la oportunidad, este doctor del cual estamos hablando, de estar en la función pública, fue dejando un legado, fue dejando un mensaje, y un mensaje sin palabras, que muchas veces no lo queremos aceptar, que muchas veces no lo queremos asimilar. Alguien dijo en cierta oportunidad, yo no conozco a tal señor, pero este señor, en los libros de la historia del Cantón Santiago de Píllaro, estará siempre presente. Considero que como la mejor administración, o por lo menos, por decir lo menos, como una de las mejores administraciones que ha llegado a tener en la historia el Cantón Santiago de Píllaro. Empezando por Crisóstomo Jácome, que fue
En ese entonces, presidente del consejo, diríamos, el primer alcalde que tuvo este cantón hasta la actualidad. No ha habido otro que haya podido superar, ni siquiera igualar la calidad de gestión y de administración que se llevó a cabo en aquel entonces. No de gana, el pueblo votó cada vez en las urnas a favor del doctor Edwin Cortés Naranjo. Un ejemplo a seguir. Le diría que si yo fuera político, me repasaría una y otra vez la entrevista que está allí en Papingo Producciones, en archivos en silencio, que era el segmento en el cual se lo entrevistaba, donde él narra toda la historia de cómo llegó, de cómo pudo en ese entonces ejercer la función pública. Y aún ejerciendo la función pública, se daba tiempo para ir a dar clases en la Universidad Técnica de Ambato, de donde él era catedrático. Es decir que Píllaro creo que nunca ha tenido un nivel de tanta honorabilidad, de tanta representatividad, como en aquel entonces cuando era gobernado por el doctor Edwin Cortés Naranjo. Así fue creciendo el municipio, así creció cada uno de los departamentos, se generaron esos nuevos espacios que algunos hoy en día han dejado de funcionar, como la escuela de artes, que se tenía, se compraron los implementos, todo, pero alguna administración por allí ya no le dio importancia, dejó de funcionar, como la escuela inclusiva Juan Montalvo, el convenio que se tenía para que las personas con discapacidad tengan su espacio, también se echó a perder, entre otros espacios que han desaparecido dentro del cantón Santiago de Píllaro. Pero sí es bueno recordar, y esto nos lleva también a la reflexión, en qué estamos fallando, cómo se maneja hoy en día una institución pública, cómo se debería manejar la institución pública. Nosotros hoy en día tenemos el patrimonio nacional, lo que es la diablada pillareña, un patrimonio que también fue un logro de Edwin Cortés Naranjo. Allí dedicaron más de 4 años a darle seguimiento a ese proceso, hasta cuando un 28 de diciembre del año 2008 se da el decreto, y un 4 de enero del año 2009 se lo entrega acá en la ciudad de Píllaro. Hoy en día la diablada pillareña da o genera fuente de trabajo para propios y extraños, con una gestión que en su tiempo se la pudo visibilizar y que hoy en día beneficia a una gran cantidad de ciudadanos, tanto pillareños como fuera de Píllaro, que vienen en esos días a buscar un sustento
para sostener pues sus diferentes hogares. De esta manera, mis amigos, hemos querido compartir con ustedes cómo crece un municipio, cómo crece una institución pública, generando espacios, generando fuentes de trabajo, pero no esos espacios que van de ayudante, del ayudante, no, sino espacios que son necesarios, no convirtiendo en parásitos o en una carga institucional, sino respondiendo dentro del requerimiento que la institución está también necesitando, no buscando, como quien dice, personal a dedo para que venga y ocupe tal o cual sitio, no, sino dentro de funciones específicas que se debe cumplir dentro de la institución pública. No es echar flores a este personaje, pero los reconocimientos deben ser hechos en vida. De muerto, allá luego será otra historia, pero en vida. Y hoy que tenemos a este doctor, sencillamente los que tienen inclinaciones políticas se pueden acercar, él es abierto, conversen con él, pidan un consejo, pidan una orientación, y estoy seguro que él no se va a negar en darle un sano consejo de cómo se debe ejercer lo que es la función pública. Porque aunque podamos decir, eso era en ese entonces, sí, de seguro que era en ese entonces, pero nadie ha podido igualar, peor, hacer olvidar lo que él hizo en ese entonces. Y en ese entonces, sin tener toda la tecnología que tenemos nosotros ahora. En ese entonces, sin tener toda la maquinaria que tenemos ahora. En ese entonces, sin tener todos los recursos que tenemos ahora. En ese entonces fue posible porque había una capacidad intelectual de cómo primeramente tratar con el ser humano y después también de cómo poderles encaminar en una forma colectiva sin estar buscando los intereses personales o intereses económicos, peor políticos, sino que se buscaba un interés que vaya en beneficio de toda la colectividad. Mis amigos, este es un ejemplo de cómo debe crecer un municipio, con propuestas, con proyectos que vayan siempre en pos del desarrollo de cada uno de los pueblos. Para el próximo video les invito a que ustedes puedan también visualizar cómo se ejecutan las obras dentro de la institución pública, porque muchas veces las obras son hechas a dedo porque a mí me gusta y no porque la comunidad lo requiere. Hasta la próxima. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó el video. ¿Qué espera? Dale me gusta y déjame aquí abajito tu comentario. También lo puedes compartir y, ¿por qué no?, suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos. Hasta la próxima.